Buen día, somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás y para la materia Análisis Financiero con mis compañeras Natalia Díaz, Marcela Muñoz y Tatiana Zavala les hablaremos sobre el tema de inversión extranjera directa. A continuación, mi compañera Tatiana les hará una breve introducción al tema. Bueno, para hablar sobre la inversión extranjera directa, tenemos que saber sobre dos conceptos básicos, que son las corporaciones multinacionales, su sigla CMN, que pues aprovecha las oportunidades por la participación en la inversión extranjera directa, que es la IED. Estas inversiones generan altos rendimientos para generar altos rendimientos tienen que hacer una inversión significativa, y como hacen una inversión grande, esta tiene también mayores riesgos. Para realizar estas inversiones, los directores de finanzas tienen que analizar muy bien los beneficios, los costos potenciales antes de implementar esta inversión. Los objetivos de esta presentación es describir motivos comunes para iniciar una inversión extranjera directa, así como ilustrar los beneficios de diversificación internacional para las empresas. Los motivos relacionados con los ingresos, vamos a mencionar algunos motivos típicos que tienen las empresas para poder aumentar sus ingresos. El primero de ellos es atraer nuevas fuentes de demanda. Esto es causado por el crecimiento limitado que tienen las empresas en su país local. Esto se hace porque ya tienen una intensa competencia o el mercado de su producto está llegando al punto máximo. Así que las empresas o las corporaciones multinacionales ven como opción considerar los mercados en el extranjero. El segundo motivo es ingresar a mercados rentables. Cuando una empresa siente o se da cuenta que el mercado es potencial, las corporaciones multinacionales pueden entrar o pueden invertir en este mercado extranjero, pero uno de los errores o riesgos que tiene esta estrategia es la competencia que se forma por el precio bajo de los productos. Otro motivo para generar ingresos es explotar las ventajas monopolísticas. Las empresas se internacionalizan gracias a los recursos que tienen. Uno de los más importantes recursos actualmente es la tecnología que usan para poder llegar a otros mercados. El siguiente motivo es reaccionar a las restricciones comerciales. Las multinacionales usan esto como una estrategia defensiva y buscan la inversión en estrategia directa para evitar las barreras comerciales que van a ser mencionadas más adelante. El último motivo para generar ingresos hace referencia a diversificarse internacionalmente. Esto hace referencia a la diversificación de las ventas. Normalmente los países no se mueven a la perfección a través del tiempo. Entonces, cuando una empresa aumenta, diversifica las ventas a otros países, tiende a ser más estable. Esto quiere decir que una empresa puede hacer que sus flujos de efectivo netos sean menos volátiles por su diversificación a través de los mercados del mundo, y de este modo la posibilidad de una deficiencia de liquidez es menor. Para hablar sobre los motivos relacionados con los costos, es decir, para la reducción de costos, tenemos 5 factores o 5 motivos. El primero es el beneficio total de las economías de escala. Entonces, es decir, al una empresa internacionalizarse, crea más demanda o mercado. Entonces, puede producir a gran escala los productos, ya que como al tener más demanda, pues puede vender más. Entonces, la eliminación de las barreras comerciales genera que las multinacionales exporten más productos desde una misma planta, sin tener que abrir nuevas plantas de producción. El segundo factor es el uso de factores de producción extranjeros, en donde el costo de trabajo en otros lugares, como por ejemplo México, tiene una producción o una obra de mano más barata.
Entonces, pues varía, eso varía como que en cada país, por lo que tienen que hacerse como estudios para ver si crear una planta o otra empresa en otro país puede beneficiarlos o no. Por ejemplo, eh, estas empresas como General Motors, Volkswagen, Daimler, Nissan y Sony tienen empresas y plantas que generan varios de sus productos en México, porque en este país la mano de obra puede llegar a ser más barata. Bueno, el uso de materias primas extranjeras. Para el uso de materias primas extranjeras se vende producto terminado a los consumidores del mismo país. Entonces, en ese mismo país consiguen las materias primas, y al ser una multinacional y estar en varios países van a conseguir materias primas de varios lugares. Si están en México y consiguen una materia prima de México, se van a ahorrar costos de transporte, van a evitar la importación y pues la materia prima va a salir más económica. Bueno, el uso de la tecnología extranjera. Como ya lo había dicho, al estar en varios países, al estar en varios lugares, la tecnología de varios lugares, de varias fuentes va a llegar mucho más rápido, así pues las empresas las pueden adquirir más fácil. Y pues por lo mismo se pueden aplicar en plantas en el extranjero para mejorar los procesos de producción y aumentar de eficiencia la producción de todo el mundo como tal, porque pueden implementar la tecnología de un país en la planta de la tecnología de otro país. Bueno, reaccionar ante los movimientos de los tipos de cambio. Entonces, las empresas perciben movimientos para el cambio y se sobreevalúa. O sea, un ejemplo de eso es la moneda extranjera. Entonces, el nivel de vida en México puede que sea más barato respecto al dólar. Entonces, el tipo de moneda de cambio hace que en este país sea mucho más económico tener plantas, mejorando los procesos de producción y pues aumentando también la eficiencia. Continuamos con los motivos relacionados con los costos en la Unión Europea. Varios países ingresaron a la Unión Europea en el año 2004 y 2007, con los cuales se les consideró para hacer inversiones extranjeras directas por medio de la CMN o empresas multinacionales, quienes consideraron una reducción de costos en la producción. Aquí encontramos unos ejemplos. Los cuadritos amarillos son ampliación de producción y los verdes son la expansión de producción. Aquí encontramos, por ejemplo, General Motors en Polonia, que tuvo una ampliación, al igual que Peugeot en República Checa, Renault en Rumania y Volkswagen en Eslovenia, y recortó personal en España. En la expansión de producción lo encontramos Toyota en Eslovaquia y Audi en Hungría. Bueno, y también se tienen los motivos gerenciales egoístas de la inversión extranjera directa. Estos tienen dos ítems, los cuales se encuentran uno por parte de los gerentes y otro por los altos directivos. Los gerentes tratan más o menos de ampliar a nivel internacional con retribuciones en un futuro, y mientras que los altos directivos pretenden más que todo, al tener hartas acciones dentro de los CMN, tener una inversión en el extranjero para que sus riesgos disminuyan dentro del mercado. Bueno, la comparación de los beneficios de la inversión extranjera directa entre los diferentes países, principalmente se ubica América Latina y Asia, ya que estos países poseen un costo bajo de las tierras y igualmente de mano de obra. Otro factor a tener en cuenta son las habilidades de la cultura, los rasgos de las personas que habitan allí y de la ética laboral. Para la comparación de los beneficios de la inversión extranjera directa a través del tiempo, se tienen en cuenta, se toman diferentes países y se evalúa el riesgo de cada inversión, ya que como sabemos cada inversión puede traer unos riesgos. Debemos evaluar el riesgo en cada país, ya que a través del tiempo un país puede, o sea, su economía puede subir como puede bajar. Esto puede afectar directamente
directamente a la empresa, ya sea positivamente o negativamente. Este riesgo debe ser evaluado antes de incurrir en la inversión de capital de cada empresa. Igualmente, en los últimos años los países que más han crecido en esta inversión es América Latina, Asia y el este de Europa. Los beneficios de la diversificación internacional. Para este ítem vamos a explicar qué es y cómo se maneja. Este es de lo que les hablaba del riesgo de inversión de capital. Cuando una empresa incurre en una inversión, debe evaluar el riesgo que ésta tiene en cada país en el que piensa hacer la inversión, ya que como ley de inversión, o sea, de economía, una empresa o una compañía no puede depositar todas sus inversiones en un mismo lugar, ya que si llega a caer su economía de este lugar puede llevar a la quiebra. Que debe hacer la empresa? Presupuestar este riesgo con el fin de que la empresa no llegue a caer en quiebra en caso de una inflación del país. Esta es la fórmula con la que se evalúa el riesgo de las empresas. Cuando se evalúa este riesgo debe ser tomado de todos los países donde están las inversiones, no de uno solo. Este dará el riesgo total como tal de la empresa, el correlacional de toda la empresa. Se encuentra el análisis de la diversificación de los proyectos internacionales, lo que quiere decir que las CMNs o las compañías multinacionales se preocupan más que todo por el riesgo que puedan tener y las características de rendimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos la comparación de portafolios a lo largo de las fronteras. Quiere decir que no todas estas comparaciones son óptimas. Por ejemplo, si una empresa no es óptima invertir en cierto país, no significa que empresas con la misma competencia o distintos sectores no sea óptimo invertir en ello, sino que va más por la disponibilidad del riesgo que cuente cada empresa. Bueno, el comportamiento, la comparación de fronteras entre una compañía multinacional tiene que ver con la ubicación local de la frontera y también depende pues del tipo de negocio que sea la empresa. Un ejemplo que nos daban dentro de la lectura fue Eurosteel, que es una empresa que vende aceros en las Naciones Unidas, y pues esta frontera de portafolios es eficiente con respecto a los riesgos. No son ni muy altos ni muy bajos, sino muy estándar, o sea, son considerables, no hay inconveniente con ello. El segundo ítem que tiene el gobierno para evaluar una inversión extranjera son las barreras a la inversión extranjera directa. A los gobiernos no les interesa mucho generar una inversión extranjera directa que influya en forma negativa dentro del país. Por lo tanto, ellos tienen regulaciones y filtros para que se pueda hacer una inversión extranjera directa. La primera barrera hace referencia a las barreras proteccionistas. En todos los países tienen agencias del gobierno que monitorean las fusiones y adquisiciones. Estas agencias pueden impedir que una corporación multinacional adquiera una empresa en su país si, por ejemplo, intenta despedir empleados. En Colombia, esto está regida por el presidente de la República, el ministro o jefe del departamento administrativo. La siguiente barrera hace referencia a la barrera del papeleo. Esto nos indica que algunas multinacionales que buscan una inversión extranjera directa, por la forma del papeleo y porque cada país tiene diferentes procedimientos y diferente documentación, se puede dificultar un poco poder hacer la inversión extranjera. Luego están las barreras de la industria. Algunas empresas locales influyen mucho en cómo se maneja el país,
también tienen influencia en el gobierno, y esto aprovechan para evitar la competencia que puede generar traer una empresa, por ejemplo, a Colombia. Entonces muchas industrias se unen para que el gobierno no pueda generar esa inversión extranjera directa para que sus mercados no bajen. La siguiente barrera hace referencia a las barreras ambientales. Todas las empresas deben adaptarse a los reglamentos ambientales del nuevo país donde montaron su empresa, donde están haciendo la inversión. Esto para la empresa genera un costo, tal vez que no lo hayan presupuestado, pero tienen que tener en cuenta que les generará un costo adicional. La siguiente barrera hace referencia a las barreras regulatorias, ya que cada país hace cumplir sus restricciones regulatorias, como lo son los impuestos, las coberturas de las divisas, la repatriación de los impuestos. Esto hace que las empresas evalúen sus políticas y tengan que revisar las políticas financieras existentes, tienen que revaluar las políticas que tienen, ya que cada país tiene diferentes restricciones de este tema. Otras son las diferencias éticas. Esta es una barrera que existe cuando no hay un consenso sobre la conducta de negocios que se apliquen en todos los países. Y la última barrera que tienen las empresas es acerca de la inestabilidad política. Hace referencia cuando un gobierno tiene muchos conflictos internos y las empresas procuran no hacer esta inversión porque bajo ese gobierno, pues después de que sea creada, la pueden retirar. La diversificación entre países, esto tiene que ver con el mercado accionario, lo que refleja las expectativas de oportunidad de negocio, es decir, si toca tener en cuenta la parte económica y la parte de los riesgos en los países en los que se va a establecer, mirar qué tan variable es, si es bueno o no el crecimiento económico, y cuando una CMN se diversifica en varios países, pues tiene una exposición o un riesgo mucho menor a que estar en un único país. En esta gráfica podemos ver el rendimiento esperado versus el riesgo, teniendo en cuenta las ventajas que tiene un proyecto de una CMN diversificada y una que no lo tiene. En este caso, para la CMN que vende acero en países europeos, como se nombró en el ejemplo anterior. Como resultado o como resumen de la inversión extranjera directa, tenemos que las empresas o las corporaciones multinacionales realizan inversiones en otros países por varios motivos, como lo es generar más demanda y por ende se generan más utilidades. Otros motivos son la eficiencia de costos, los factores de producción, las materias primas y generar también más tecnología o estar innovando en tecnología. Otro motivo es la diversificación internacional. ¿Qué nos produce esa diversificación internacional? Que se generen más flujos de efectivos, que se reduzcan los riesgos. ¿Y cómo se pueden reducir estos riesgos? Por ejemplo, se reducen más riesgos si se busca una inversión en países donde la economía no tiene que ver mucho con la economía del país de la corporación multinacional. Y los proyectos internacionales logren el menor riesgo posible. Como tal, es para reducir más el riesgo, generar más utilidades, ya que al analizar los países en los que se pueden realizar esas inversiones, genera bastantes beneficios.